Bueno, pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con la cita de la novelista afroamericana Gloria Naylor, que dice: de nada vale ser padre del presente cuando dejamos huérfano el pasado. Que pasen los litigantes. Para mí esto es un negocio. Están haciendo dinero con mi hija ilegalmente. Muchas veces la vida te pone las fichas, pero uno mismo hace su jugada. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos. Edward, tú eres el demandante del caso. Sí, señora. Dime, ¿quién es Diandra? ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver el caso? Bueno, Diandra es la esposa de mi hermano difunto. Y yo vengo aquí para que usted reconozca que yo soy el padre legitimante de Valeria. ¿El padre qué? I'm sorry that my... It's okay. It's okay. Yeah, that I'm the legitimate father. Oh, the biological The father. biological father, El padre yes, ma'am. biológico. Lógico, de la criatura, sí, señora. ¿De qué criatura? De Valeria. De la mía. De la hija de ella. So, vienes aquí a que yo te declare el padre legal de la Y niña. también que me dé la custodia legal para que me la lleve yo a Dubái, donde yo estoy trabajando ahora, en una obra constructiva. Ahora explícame los hechos. Diandra y yo éramos novios hace muchos años, 17 años. Y en ese trámite de novio, yo estaba en unos pasos Él cae equivocadamente. preso. Él cae preso. Ok. Me cogieron traficando marihuana de México a California. Me cogieron con 30 libras de marihuana. Ya tú sabes. ¿Ok? Me dieron una condena de 5 años. En ese trámite de 5 años conocí a Dios. Bueno, conocí al padre que era católico, que daba las misas en la prisión. When I get out... Cuando sales, Nosotros le brindamos la mano. El hermano de él y yo le brindamos la mano. Bueno, cuando estaba encarcerado... ella se enamora de tu hermano. Ella se enamora de mi hermano y se casan. Ok. So, en ese trámite también estaba yo, vaya, No te hagas la medio víctima, loquito. no te hagas la ¿Me víctima. entiendes? Bueno, pero espérate. Doctora, déjame, Sí, por sí. favor. Ya la mandé a dame callar, ya la loba ahí, mandé a porque vaya, callar, ¿verdad que ya no? la mandé a callar, Ok, ya la ok, mandé a ok, callar. perfecto. Ya. Bueno, con tanto esa cosa emocional, tenía controversia con mi hermano, con ella también, pero que lo dejé yo ahí cuando salí. Me encontré que no tenía dónde ir. So, me fui a la casa de mi hermano, que atrás tenía unos edificios, sí. Ok. Y me mudé para atrás. Ok. Me mudé para atrás de la casa de él. Ok. Un mes después, como mi hermano es rastrero, Él muere. él está cargando lo que es aceite de Nueva York a la Florida. Pero ¿qué pasa? Hay una neblina en Nueva York y se reembolca Y se muere. y se muere mi hermano. Ok. Ella estaba en una depresión, yo también. Claro. Y entre todo eso y las Esa copas de promesa de vino, cogimos y pensamos otra relación sexualmente. Ya tú sabes. Y yo dije, esto está mal hecho. Este es mi hermano, esta es la esposa de mi hermano. Ok. Cogí y me largué. Te desapareció. Oh, muchacho, cogí Me la dejó maleta sola, y me fui sola, corriendo. Sin nadie en este mundo. Ok. Ok. Sola. Ok. Sola Ahora. me dejaste. Bueno, cuando me desaparezco, me encontré un trabajo bueno. Establecí una carrera Ajá. bien, Ok. de buenos hechos. Ya llevo 6 años en esto. Perfecto. ¿Ok? Y tengo una carrera en esto. Ok. En eso me doy de cuenta que ella sale embarazada, señor. No te das de cuenta, te enteras. No te das de cuenta porque yo nunca te lo dije, porque tú te largaste. Por Ni eso me siquiera doy de te cuenta. quisiste enterar. Por Tú te una largaste, te cogiste tu personaje bolso y que no te tiene que ver fuiste. de ella. Mira para esto, señora, mira. Ni siquiera te Perdóname. enteraste. ¿Por No qué te tú diste crees que me cuenta de largué? nada. ¿Por qué tú crees que me largué? Ok, no, está bien. Ya, esa parte. Ok. ¿Estuviste cuánto tiempo fuera? 1 año y medio, la niña tiene 2 años. Ah, ok. Dale. ¿Qué pasó? Bueno, me dice, ven para acá porque yo tengo una niña y es tu sobrina. Voy y la conozco. Le digo, mira, tengo un trabajo muy bien que me está haciendo muy bien ahí en Dubái y tengo que irme 3 meses. Me dice, no, porque resulta ser que tu sobrina es tu hija. ¡Qué barbaridad! Por eso te estoy diciendo que... Ok, y esa es la niña de la custodia. ¿Tú quieres la custodia de esa niña? Yo No, quiero él la no custodia tiene de ¿Por esa qué tú niña. quieres la Porque custodia? Porque cuando me dijo eso... Espérate, ¿por qué tú quieres la Cuando custodia? me dijo eso, señora, Ajá. yo cogí y pensé y realicé. Y dije, ¿de verdad que se parece a mí? So, detrás de la parte de ella cogí y se la llevé
Hacer un ADN. hospital, hacer el DNA test. Ok, el And I ADN. have y tengo la prueba aquí. Ven, Ok, ¿verdad? ok. Yo dije la verdad. Ahora, pero yo dije la rápido, verdad y es mira tuyo. lo que me hace falta. Me hace falta que metas velocidad. Quédate Ok, aquí, quédate aquí, dime. quédate aquí. ¿Por qué quieres la custodia de la niña? ¿Qué pasa con la niña? Bueno, no ¿tú la sabes que la conoces? están rentando? Que están rentando a la niña. Ella está cogiendo dinero, señora, con mi hija. Pero ¿cómo va a rentar? Tengo No, cheques yo no ahí de estoy 800, rentando, tu hija, 600 pesos, unas de amistades mías me están 600 y de ayudando, tú me has 500 pesos. desgraciado. Y lo tengo ahí en evidencia. Dámelos acá, por Dios, dame acá eso. Yo lo quise. Ella alquila a la niña. Yo no señora. alquilo a la Entonces niña. tú quieres llevarte Yo quiero a la llevármela niña para que- Dubái. Para Dubái, para que tenga un porvenir mejor. Un porvenir Contigo. mejor. Y yo no llamaba a la policía, Contigo no doctora, tenés ¿sabe nada. por qué? Porque no quiero I don't want to go ahead and psychologically mess her up. Ok, no quieres psicológicamente traumatizar Correcto. a nadie. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, vuelve a tu podio. Muchas gracias. Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta respondes tú a la demanda. ¿Ok? ¿Hay testigos en el caso? Sí, yo tengo testigos. Perfecto, pero después de tu respuesta. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Que ella maltrata a la Que ella niña. le está diciendo a la hija que le llame madre a ella. Mentiroso. ¿Viste? ¿Viste eso? Mira esto, señora. Eso es un peligro para el niño. Puede ser considerado abuso infantil. Caso cerrado.